de mi parte. No, para que te desahogues. No, aquí se habla siempre, no te preocupes. Tarde o temprano, pero se habla. Dale para allá, Junior. Y lo que se habla aquí, por poquito que sea, siempre rinde. Sí, siempre rinde. Buenos días al pueblo de Nagua, buenos días Rolando, Fidia y Francis, darle las gracias por permitirme utilizar este medio para hacer la gran invitación que tenemos este domingo a las 9 de la mañana. Vamos a inaugurar la casa del PRM, nuestro local del partido, con la presencia de su presidente Andrés Bautista García, que viene, y el secretario general del partido Jesús Vázquez Martínez. Un orgullo de Nagua, un nagüero, que es secretario nacional del PRM, junto con su presidente Andrés Bautista, que vendrá a la provincia María Pineda Sánchez, específicamente en Nagua, a inaugurar el local del partido que queda en la Luperón, casi esquina Altagracia, donde estaba el taller de Luis Martín. Luperón 46. Un local amplio que va a estar dotado de muchas facilidades, un centro de cómputo, un taller de propaganda para realizar y hacer la propaganda a todos los candidatos ahí mismo, con su plóster, con todo, incluido por lo que nosotros estamos demostrando, lo que nos dice nuestro nombre, un partido revolucionario moderno. Es decir, con una buena plataforma de informática, con oficinas funcionales para todos los departamentos del partido, donde nosotros desde ahí pretendemos convertir ese partido en una escuela vocacional para ayudar a formar muchos jóvenes desde ahora en lo que es el funcionamiento del Partido Revolucionario Moderno. Es decir, que ahí no va a haber comida para nadie, ahí se va a hacer todo, ahí se embromaron lo que dictan. Bueno, un equipo de trabajo. Estamos hablando de un equipo de propaganda, de publicidad, de hacer afiches, vallas, bajantes, volantes. Habrá un ya el compañero Alexis Victoria donó un plóster y el compañero Starling estará en la administración de lo que es el taller ahí de propaganda moderna, con pintor y con de todo. El compañero Modesto. Starling Castillo. No, Starling el pintor que estará al frente. El compañero Modesto, que es el encargado de prensa, estará al frente de todo lo que es el departamento de prensa del partido y del local. Incluso todavía no está confirmado, creo que se va a hacer una rueda de prensa antes de la inauguración con el presidente Andrés Bautista, para que ustedes, los periodistas de aquí en Nagua, tengan la oportunidad de entrevistarlo y hacerle todas las preguntas que quieran sobre el funcionamiento del nuevo partido y cómo está funcionando, cómo se van a elegir los candidatos, cómo se va a elegir el candidato presidencial, y que puedan todas las inquietudes que se están realizando a nivel nacional. Entonces estamos programando una rueda de prensa a las 9 de la mañana, 8:30, estamos por confirmar todavía el local, el sitio donde lo vamos a realizar, y ya en la tarde de hoy va a salir la convocatoria para que todos los miembros de la prensa puedan asistir a esa importante rueda de prensa. Es un local. ¿A qué se debe que durante tantos años figura como Vázquez Martínez estas ideas en el mil veces glorioso partido no pudieron llevarse a cabo y ahora tan rápido? Porque ciertamente Fidia, esta es la primera oportunidad que él tiene de ocupar una posición de dirección, de mando. No es lo mismo ser un vicepresidente nacional donde hay 31 vicepresidentes, a tú ser el secretario general del partido donde tú tomas la decisión junto con el presidente. Eso se debe de que él ahora en su calidad de secretario general y Andrés en calidad de presidente del partido, ellos son los que toman la decisión, pero por lo menos la someten. Andrés llegó a ser presidente del partido. Presidente en funciones. Pero fue. No, pero y ahora ellos ahora tienen la oportunidad. En un partido, esas ideas ricas no las sacan de tienen la oportunidad de construir y están haciendo un partido moderno. Incluso todos los locales a nivel nacional van a tener la misma fisonomía, van a tener la misma forma de ser. ¿Por qué un local tan amplio, tan grande, para competir también con el otro local? No, porque nosotros no hay. Sí, hay uno del PRD. Nuestra competencia aquí es con el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros lo que estamos preparándonos para ganar las elecciones. El PRD, como todos los otros partidos reformistas, para nosotros igual, es un partido de oposición, que nosotros incluso es bueno que podamos coincidir en hacer oposición al gobierno. Nosotros no tenemos problema con el PRD. Nosotros no tenemos problema con el PRD, nosotros no tenemos problema con el Partido Reformista, con ningún partido de oposición. Nuestro objetivo es ganar las elecciones en la provincia de María Pineda Sánchez y en el país. Ayer el Frente Amplio, que es parte de ustedes, no de la convergencia, no de nosotros, sí, el PRM. No, son parte, el PRM no es parte de la convergencia. El PRM es parte de la convergencia. Sí, pues son parte. No, te hago la aclaración, que el Frente ustedes y ellos no es parte del PRM, si nos formamos, somos ustedes parte de la y ellos son afines ya para... Son vinculantes. No, son vinculantes, correcto, afines, exacto.
Ya ellos escogieron a Ramón Enrique Amparo como candidato a síndico, a Pedro Valdera como candidato a diputado y a Leocadio García Fremín como candidato a regidor, y otras candidaturas se las tienen reservadas para presentarla a la convergencia. ¿El PRM aquí también va a ser lo mismo? Claro, como todos los partidos de la convergencia tienen que elegir su candidato. Yo aprovecho para felicitar, porque dicho sea de paso, son 3 excelentes candidatos con una buena reputación, con una trayectoria social y política intachable en el municipio de Navia, en la provincia de María Trinidad Sánchez. Hablar de Ramón Enrique aquí, uno coge una hora, de Pedro Valdera una hora, y de Leocadio Fremín, bueno, ni te imaginas. Nosotros felicitamos el Frente Amplio. Todos los partidos que formamos parte de la convergencia tienen que hacerlo, el PHD, el Toro, el PRM, todos los partidos que formamos la convergencia tenemos que hacer nuestras propias asambleas, nuestras propias convenciones, elegir nuestro propio candidato, y luego, en un protocolo que se firmó, entonces cada candidato, cada partido, entonces vamos a un proceso convencional. Una última pregunta. Donde nos pondremos de acuerdo y elegiríamos el candidato de la convergencia. Rolando nos está haciendo señas para que tú no la respondas en 30 segundos. Ayer el presidente del FEDA dijo que el asunto con los productores de orégano es un asunto político para hacerle daño a Danilo Medina. Y en Nagua se ha dicho que quienes estaban regando este documento son gente del PRM. Bueno, yo no tengo esa información que estaban regando eso. Ahora, lo que yo sí sé, que ese presidente del FEDA y el gobernador de la provincia María Trinidad Sánchez tienen que darle una explicación a este país y al pueblo. ¿Por qué ellos ponen un spot de televisión diciendo que están beneficiando 800 familias, que se está sacando aceite, que se está vendiendo a $1.500 el metro, y esos productores y esa asociación, el litro, dice que no se ha sacado una gota de aceite, que no se ha beneficiado una sola familia, que tienen más de 400 sacos de orégano allá perdiéndose, podrido, porque no lo han podido producir, y que ya el dinero se gastó y que ellos no han podido hacer nada? En base a eso, que el gobernador, el director del FEDA y todo lo que tiene que ver con esa vagabundería, porque han puesto este país de relajo a nivel internacional. Tú no puedes llevar a organismos internacionales un programa que se están beneficiando 800 familias, que tú estás produciendo, qué sé yo, cuántos 1.000 litros de aceite, cuando usted no está produciendo nada. Se acabó el tiempo. El desahogo te regala esta copia de documento que se la trajeron aquí. Sí. Y me debe la pregunta con relación a los fondos que ustedes van a manejar, de dónde provienen los fondos, porque de acuerdo de la Junta, a los números que obtuvo el partido, que era que ustedes le cambiaron el nombre, era muy poquito. O sea, que son chelitos. ¿De dónde salen los fondos para mantener todos los locales en este partido? Recuérdate que el PRM es un partido, el primer partido de oposición, y que tiene muchos empresarios que están colaborando con el PRM para sacar al PLD del pueblo. Ya se acabó. ¿Por los números o por qué? No van a rebotar porque lo dicen las encuestas. La computadora no va a rebotar. Rolando Santos. Francisco Frías Morel. Junior, gracias por venir al desahogo.